Espera que tengo acá todavía. No sé por qué me aparece la... Ahí está. Retomamos con el gabbro. Les decía yo que el gabbro es una roca oscura, bajo contenido de sílice, no sé, podría eventualmente identificarse algo de cuarzo cuando se lo ve, pero domina la presencia de ferromagnesiano, es una roca que viene, es un plutón que se encuentra a profundidades importantes y la cámara magmática aporta ese tipo de compuestos que son sobre todo ferromagnesianos. Les mostraba también estas columnas que son hechas con gabbro y que tienen mucho valor el material, porque no es un material eh, así escaso dentro de la corteza, entonces tienen una aplicación y un requerimiento interesante. Habíamos hablado de las definiciones de cada roca, sobre todo de la que estamos viendo, el granito como plutónica y compuesta por cuarzo y feldespato potásico, algo de plagioclasa subordinada, y como accesorios puede tener muscovita, biotita y anfibio. La granodiorita, otra roca plutónica también bastante abundante, que tiene cuarzo, plagioclasa y feldespato potásico, este último está subordinado. Y como accesorios también tiene biotita y anfibio. Y el gabbro, que es el que estábamos viendo, que tiene un índice de color que se conoce como entre 35 y 65, y está compuesto por plagioclasa cálcica, piroxenos, óxidos de hierro, y una de las cosas que puede tener es un olivino magnésico, que es la forsterita. El cuarzo, como les decía, en muy, muy bajas proporciones. ¿Y de dónde sale todo esto? En la década del 70 se juntan varios petrólogos que lo que estudia la roca es la petrología y dicen, bueno, ¿cómo clasificamos las rocas? Y el que dirigía la reunión era el Streckeisen, que era un petrólogo alemán muy reconocido, y usan este tipo de triángulos, en donde tiene en los extremos, en cada punto de extremo del triángulo, el extremo de arriba es el cuarzo, la letra A son los feldespatos potásicos y la P son las plagioclasas. Y en proporciones, es decir, el 20%, el 60%, en la base esta también va del 10 al 90%. Este es un triángulo simplificado de lo que es Streckeisen, se divide y se diferencia campos. En este caso, este sirve para las muestras de mano, sirve para trabajar en forma expeditiva con el triángulo. ¿Qué usa entonces? Es el porcentaje de los minerales, porque esto se puede identificar cuando tenemos una lupa, verlos en los afloramientos, verlos en la muestra de mano, y si no, con microscopios que permiten el nivel de resolución de los minerales, microscopios ópticos. Entonces, si yo tengo y digo que es un granito, yo sé que tiene entre un 20 y un 60% de cuarzo. La plagioclasa va a ser reducida, va a estar reducida a un campo que corresponde a los feldespatos potásicos, y si aumento la plagioclasa voy a entrar dentro del campo de las granodioritas, que son las dos rocas que estamos viendo. Un extremo, si pasamos hacia el lado de la derecha del triángulo, en donde aumentan los feldespatos potásicos, las plagioclasas, reduzco los feldespatos potásicos y tengo bajo contenido de cuarzo, menos de un 20% o un 20% de cuarzo, voy a tener una roca oscura, y como es el gabbro, como la que estoy viendo. Entonces, aplicando este triángulo de
composición, puedo identificar o definir rápidamente las rocas plutónicas. Y como ejemplo extremo, hay una textura que es de rocas que enfrían en grietas y permiten la cristalización, el enfriamiento de minerales de gran tamaño que se conocen como pegmatitas. Es una roca ígnea intrusiva o subvolcánica, que es decir, que aparece un par de kilómetros por debajo de la estructura volcánica y se caracteriza por tener cristales mayores a 1 centímetro de largo y de ancho, o muchos más grandes, que se forman generalmente en una etapa magmática final, una etapa póstuma del magma. No hemos dicho que es una roca, lo decimos ahora. Y hay un par de definiciones. El más resumido sería, la roca es un agregado de minerales en estado sólido. Y esta, que es un poco más completo en la geología, se considera una roca a cada uno de los diversos materiales sólidos formados por cristales o granos también. Eso se agrega y es importante pensando en las rocas sedimentarias, de uno o más minerales, y constituyen la parte sólida de la Tierra, por supuesto, y de otros cuerpos planetarios, porque no solo la Tierra está constituida por rocas, sino también Marte, por ejemplo, está constituido por rocas. En la Tierra está formada, se las encuentra en la corteza, y el estudio de las rocas, como antes les he mencionado, es la petrología. Vemos otra roca en afloramiento, no hace falta sacarla, y la textura de este tipo de roca, cuando uno ve, es una roca típicamente volcánica. Y les digo por qué. Porque esos orificios, esas perforaciones que vemos en la roca, provienen de la pérdida de los gases. Es un aspecto típicamente de una roca volcánica que se conoce como basalto. El gabbro, esa roca oscura que veíamos antes, es el equivalente plutónico de un basalto. No tienen exactamente, si uno les hiciera una composición, un análisis químico, habría diferencia, y esa diferencia estaría dada por la pérdida de los gases. Las rocas volcánicas, si bien hay la posibilidad de usar los triángulos composicionales como el que les hemos mostrado recién, tienen una dificultad, que el estudio al microscopio no incluye todos los componentes de las rocas volcánicas. En este caso estamos viendo una riolita, y la riolita tiene algunos cristales que podemos ver, eso sí los vemos no solo en el pulido de esta roca que vemos, sino a simple vista. Podemos usar una lupa para aumentar y distinguir otros minerales, pero hay también una pasta no cristalizada que forma parte de la roca, y eso no tiene resolución en el microscopio óptico. Entonces es como que cuando hacemos el estudio perderíamos parte de esa información. Entonces, la mejor forma de poder estudiar las rocas volcánicas es haciéndole análisis geoquímicos. Miren, esta es otra riolita, y la diferencia de aspectos que tienen. En la composición seguramente son similares, pero la textura, es decir, el aspecto que tienen, es distinto. En este no vemos casi cristales, vemos un aspecto como si fuera algo fluido, algo que se ha deslizado, es netamente volcánica. Volvamos a esta, que tiene algunas estructuras, algunos cristales bien formados, que se conocen como fenocristales, en este caso, que son cristales de mayor tamaño, pero esta es una textura, un aspecto netamente volcánico de la riolita. ¿Cómo se la podría identificar en el campo? Bueno, ya usando el tipo de afloramiento, las relaciones que hay con otro tipo de roca, y todo eso sirve para poder identificarlo. Por eso, la observación de campo es muy vital, muy importante en la identificación
de los cuerpos de roca. Si nosotros contamos solo con un fragmento como esto, en general se dice que es representativo de volúmenes de roca mucho más grandes. Y a esto le dejamos un signo de interrogación en este momento de esa representatividad que tiene la muestra, como suele decírsele, de roca. Bueno, un detalle de la riolita. Este es otro tipo tiene algo más de cristalización. Seguramente esto es un cuerpo subvolcánico. Para tenerlo, que podamos ver el cuarzo, como lo vemos acá, las riolitas tienen mucho cuarzo, tienen más de un 60%, más de cuarzo. Vemos el feldespato. Para poder ver ese tipo de cristalización, quiere decir que se ha enfriado en niveles subvolcánicos. En cambio, esta de acá, que vemos la fluidalidad, seguramente ha derramado en la superficie. No tiene cristales formados. Ese es el gran contraste entre una y la otra. Bueno, cuando Streckheisen trabajan con la elaboración de una guía para identificación de la roca, dan el nombre a una de las rocas que es más abundantes en los Andes y le ponen el nombre de andesita. Y esta roca no es que significa que esté solamente en los Andes, la encontraban en Alemania, la encontraban en Francia, la encontraban en Rusia, en Estados Unidos, pero por el volumen que existe de este tipo de roca en los volcanes de los Andes, usan el nombre de andesita para decir, bueno, es una roca netamente identificada en los Andes. Pero si no, en cada lugar, en cada escuela geológica, le asignaba un nombre distinto por las variedades distintas, el rango que tenía en su composición. Y estos son los triángulos, es decir, el más pequeño es el de las rocas plutónicas, que es el que hemos visto recién, que es un reducido de las rocas plutónicas, y el más grande es el que se aplica a las rocas volcánicas. Pero como les decía, la identificación es complicada porque hay esa porción no cristalina de las rocas volcánicas que se escapa a la clasificación usando el triángulo de cuarzo, feldespato potásico y plagioclasa. Y el de abajo, lo que es el extremo F, hay un tipo de mineral asociado a los feldespatos que son los feldespatoides, que bueno, por ahora lo vamos a dejar solo en una mención de eso. Entonces, modalmente quiere decir modales que analizamos la composición de la cantidad de minerales que podemos encontrar de estos extremos, es decir, cuánto cuarzo, cuánto feldespato potásico, cuántas plagioclasas, bueno, y los feldespatoides, como les decía. Proyecta andesitas y basalto en el mismo campo. Volvemos acá a esto. Modalmente las basaltos y las andesitas es como que entran dentro de este campo, en este extremo, en esta composición. Pero lo que ocurre es que el basalto tiene un índice de color mayor a 35. Los basaltos son oscuros. El basalto es un equivalente del gabbro, como decíamos, y la ausencia de vidrio en el basalto es reducida. En cambio, en las andesitas hay más feldespato potásico, así un equilibrio más entre los feldespatos y la presencia de vidrio en las andesitas, es decir, la sílice en presencia de las andesitas da esa diferencia entre uno y otro, entre lo que es andesita y lo que es basalto. Una riolita es una roca volcánica rica en sílice, compuesta principalmente por cuarzo y el feldespato alcalino, es decir, puede tener un poco de plagioclasa también, y eso va a dar a la riolita
en composición una similitud, una semejanza a lo que sería un granito, entonces es un equivalente. Y la andesita, perdón, me pasé, es una roca volcánica caracterizada por una textura con fenocristales, en general fenocristales de plagioclasa. Una de las cosas que, fenocristales, ¿cómo ocurre en el enfriamiento? Yo les decía que son los enfriamientos, no toda la masa incandescente dentro de una cámara magmática enfría simultáneamente. Hay rangos de minerales que permiten que enfríen cuando disminuye la temperatura, y en este caso serían plagioclasas tendiendo al extremo cálcico, que son las que de mayor temperatura resisten. Entonces, cuando disminuye la temperatura, van a empezar a cristalizar ese tipo de plagioclasa. Y después los otros empiezan a enfriar. Y si el magma posee sílice, el último, el que queda como algo residual para enfriar, va a ser el cuarzo. Entonces, la andesita tiene plagioclasa entre los félsicos, anfíbol, biotitas y piroxenos entre los máficos, y cuarzo como algo residual intersticial que la va a diferenciar en ese caso de lo que es el basalto. Y volvemos a retomar la idea del magma, ya que hablamos de cámaras magmáticas. Les decía en algún momento que el magma es, del griego, quiere decir un ungüento, una pasta viscosa, que es un material fundido o semifundido, a partir del cual se forman todas las rocas ígneas. El magma se encuentra debajo de la superficie de la Tierra, a diferentes profundidades. Hay magmas que vienen de 100, 150 kilómetros de profundidad, y hay otros que están a 5 kilómetros de profundidad. Uno de los rasgos de los magmas es que también se ha descubierto en otros planetas y en algunos satélites naturales, es decir, que es planetario la existencia del magma, y además de roca fundida, el magma puede contener cristales suspendidos, burbujas de gas. Las teorías dicen que se produce a partir de la fusión de la corteza y parte del manto superior, en situaciones tectónicas particulares, como ser las dorsales centrooceánicas, un lugar donde está generándose permanentemente el magma. En las zonas de subducción también, y donde se forman los magmas estos calcoalcalinos, como les decía, y los puntos calientes, que el ejemplo de punto caliente es Hawái, en los modelos magmáticos. Quiero contarle una historia de lo que es la producción de una gran cantidad de material volcánico, que es el volcán Santa Elena, que en la década del 80 lo venían monitoreando, porque cuando se entra en erupción, hoy se monitorea, por ejemplo, el volcán Copahue, acá entre el límite Argentina y Chile, pero el Santa Elena era un volcán, un estrato volcánico, como se les conoce, porque tienen una composición donde se deposita coladas lábicas y materiales sueltos, piroclastos, que vamos a ver enseguida qué son. Llegaba a tener unos 2.700 metros de altura y entra en una erupción catastrófica, el colapso, y todo este material blanquecino que vemos es el depósito que sale de romperse el cráter, la estructura cónica del volcán, y expandirlo en toda una gran extensión. Ocasionó accidentes, arrasó con bosques, y la imperfección de la gente que lo venía monitoreando es que no logró identificar esta línea roja como algo activo, que es una zona de falla que habilitó la destrucción de parte de la caldera y permitir el derrame de un depósito que se conoce como ignimbrita, que es como una especie de shampoo a temperaturas de 600, 700 grados, y que se mueve a gran velocidad. Eso como ejemplo de una actividad volcánica superficial y catastrófica
en el estado de Washington, en Estados Unidos, en la década del 80. Bueno, esto lo habíamos visto, que es la parte que nosotros podemos ver del magmatismo, ver relativamente, que es la parte superficial, y lo que hay hacia el interior de la corteza solamente podemos inferir a través de datos que tenemos en la superficie o datos que podemos, geofísicos, que podemos registrar desde el subsuelo. Hablamos de Santa Elena y los depósitos que ha producido, que ha provocado, que ha generado el Santa Elena entran en una categoría de rocas que se llaman piroclásticas. Las piroclásticas es una mezcla. Piro, que quiere decir fuego, y clastos, fragmentos, es decir, son rocas magmáticas, pero que han tenido una dinámica de transporte similar al de las rocas sedimentarias. Y acá hay un triángulo de composición también, en donde muestra los diferentes nombres que tienen relación al tamaño de las partículas. Y algunos ejemplos vamos a ver. Las rocas piroclásticas son rocas ígneas formadas por la fragmentación del magma como resultado de erupciones explosivas. Para que haya erupciones explosivas tiene que haber abundante cuarzo dentro de los magmas, esos que están involucrados en los depósitos. Se tiene en cuenta principalmente el tamaño de los piroclastos que constituyen la roca. Es la forma en que se clasifican las rocas piroclásticas. Y un ejemplo, el volcán Lascaux, el lado chileno, en donde emana, miren el volumen de material que emana, y eso está caliente, eso asciende y está caliente, y son grandes cantidades de ceniza tiradas a la atmósfera, lanzadas a la atmósfera. Por supuesto que van a armar depósitos cercanos al volcán, que son los que mayor tamaño van a tener, y otros que pueden elevarse a mayor altura, van a ser depósitos mucho más finos, como los que vemos acá. Mira. El Banco Blanco este es un depósito de cenizas volcánicas muy finas, es sílice pura, es sílice pura. Y acá hay otro de material, que este está mucho más próximo al volcán, esto es de Patagonia, en donde son acumulaciones de las emanaciones volcánicas. Hay otros fragmentos de mucho mayor tamaño, es decir, mostrando la energía que puede involucrar la erupción volcánica. Entonces, estas son rocas piroclásticas formadas por la fragmentación de las partículas que emana el volcán, de diferentes tamaños, de acuerdo a la proximidad que nos encontremos al área volcánica. Habíamos hablado de la subducción, la generación de los magmas calco-alcalinos, que son magmas en donde incorporan en su recorrido desde la zona de fusión, que es la parte alta de la corteza subductada, incorporan materiales y van transformando la composición magmática. Van enfriándose en el interior de la corteza a medida que ascienden, y otros volúmenes son los que se derraman, formando los cordones volcánicos que tenemos en los Andes. Ese sería el ejemplo que estamos viendo acá. ¿Qué ocurre en el punto de generación de las cámaras magmáticas? Hay una fusión de la lámina que se va introduciendo, esa lámina se va achicando, va reduciéndose en su espesor, porque aporta material a la corteza, va incorporándose a la corteza como cámaras magmáticas. Algunas siguen activas hasta llegar a la superficie, donde se derraman como lavas, y otras enfrían en el interior. ¿Qué tiene de importante en este caso? Que hay una incorporación de volúmenes de agua que son catalizadores de las reacciones volcánicas. El agua es un factor importantísimo. El agua favorece la fusión magmática. Así también el dióxido de carbono. El dióxido de carbono se incorpora de diferentes maneras, pero tanto el agua como el dióxido de carbono son catalizadores, activan
la reacción de las cámaras magmáticas. Una de las formas de clasificar las rocas no es solo identificarlas como muestra de mano y decir el nombre de la roca, sino también en su aspecto, en la forma en que se ha depositado, que se ha acumulado. El más fácil de identificar es el que tenemos hacia la izquierda en el ángulo arriba superior, que es un volcán. En este caso hacen como área fuente y un largo recorrido desde, bueno, los lleva muy abajo a mi criterio, pero bueno, es la estructura cónica de un volcán. Pero no, un volcán no es solo la estructura cónica. Un volcán puede ser un depósito chato. Hay diferentes variedades, diferentes formas del volcán y van a estar condicionados a la naturaleza de la composición de ese magma. Otros cuerpos, miren, tienen una forma como si fuera una bóveda y se conoce como lacolito. Hay otros que se depositan paralelo a las capas de la roca sedimentaria y se conocen como sil, y hay varios así dependiendo del aspecto, de la forma, y se los van mencionando. Uno de los más grandes son los batolitos, que son cuerpos plutónicos de extensiones superior a los 100 kilómetros. En Córdoba, gran parte de las sierras están formados por cuerpos batolíticos, son cuerpos plutónicos de naturaleza granitoideas, para que involucra a varios tipos de granitos, así ya sea granitos, granos dioritas, tonalitas también, de grandes extensiones. Bueno, este era el caso que yo les mostraba de Houghton, en donde vemos el contacto entre un granito y una roca metamórfica. El granito es posterior porque se introduce dentro de las láminas que permiten, dentro de los planos que dejan las rocas metamórficas, que son parte de las relaciones de campo. El granito tiene un color bastante claro, con lo cual le estaría indicando que la presencia de cuarzo y feldespato de potásico. Los volcanes, muestro ejemplos cercanos como ser el volcán Farallón Negro, que tiene el núcleo del volcán y una aureola que estoy marcando ahora. Todo eso es una aureola de depósitos piroclásticos. Este tipo de volcanes se conoce como estratovolcanes porque tienen una capa de los derrames lábicos, de las coladas basálticas, y otra de los depósitos que el volcán eyecta como material fragmentado. El volcán Tuzle, miren, está marcando un depósito, el de acá en la imagen de la derecha, un derrame lábico. Es muy negra la lava que tiene acá en el Tuzle, debe ser una lava y ha fluido y ha quedado inmovilizada, y otras, que es la más reciente, y otras lavas anteriores que han ido formando la estructura cónica de este volcán cercano a nosotros, que queda en La Puna, cerca de se me fue el nombre del pueblo, pueblo típico de La Puna, ya me voy a acordar. Habíamos hablado de las estructuras del manto, las estructuras anómalas. La estructura anómala es esta que se ven acá. Esta es una imagen de un trabajo de Peter van Kecken, un holandés que vive en Estados Unidos, que ha estudiado y modela, es un geofísico, y bueno, en realidad no tienen mucha explicación. Hablan de depósitos basálticos, pero están pegados justo entre el núcleo y la base del manto. Estas anomalías son asociadas a puntos de mucha mayor temperatura y que son los que permiten llegar a la superficie, están inmediatamente por debajo de los puntos calientes. Una explicación hasta ahora no se encuentra, pero solamente muestra la gran heterogeneidad que tiene el manto de nuestra Tierra.
Las líneas azules, ya en algún momento le he dicho, son los puntos de subducción en donde la corteza y el manto, al introducir material desde la superficie frío, hace caer las temperaturas. Gran heterogeneidad térmica, gran heterogeneidad composicional dentro del manto. Y todavía el núcleo sigue siendo una gran incógnita también de esto, que alimenta todo el magmatismo que tiene nuestra Tierra. Bueno, rocas ígneas son rocas que se forman en el interior de la corteza, no necesariamente a grandes profundidades, como les decía, podemos encontrar cámaras magmáticas 5 kilómetros, 7 kilómetros de profundidad, así como hay otras que están a mucho mayor, hasta 150 o 70 kilómetros, ¿no es cierto? Como consecuencia de la disminución de la temperatura se produce la cristalización en el interior y la solidificación de esa masa fundida rica en silicatos. Y como consecuencia de ese enfriamiento da el resultado a la trabazón de minerales, a la formación de las texturas magmáticas. Bueno, y esas texturas van a ir modificándose, van a ir variando. No va a ser lo mismo una textura de aspecto fluidal de una roca, de una colada basáltica, de otra que ha enfriado en el interior de la corteza y dependiendo de la profundidad. Eso hemos venido viendo, esto hemos estado observando con la forma y el aspecto que tiene el granito o la granodiorita en relación a la textura fluidal, por ejemplo, de esa riolita que mostrábamos. Entonces, las rocas ígneas pueden ser miradas desde el punto de vista de la yacencia, es decir, cómo aparecen, en extrusivas o intrusivas. Las texturas van a expresar la posición de formación, es decir, la textura va a responder a si es extrusiva o si es intrusiva. Y la composición también. La composición va a tener relación a la naturaleza del magma que las va a formar. Van a formarse las volcánicas, las plutónicas y las filonianas. Las filonianas son aquellas que entran en un campo en donde usan ciertas debilidades como espacios reducidos y se instalan este tipo de roca como filonianas, las hemos visto, las pegmatitas. Y están acá vueltas como ejemplo lo que son las grandes cámaras magmáticas debajo de los arcos volcánicos. Van a dar lugar a un batolito, les decía yo, más de 100 kilómetros cuadrados de extensión, estructuras cónicas de los volcanes típicos, los sills que se acomodan paralelo a las capas sedimentarias, los diques que son cortantes, atraviesan y cortan las estructuras que existen, las estructuras previas existentes. Y tenemos algunos ejemplos. Esto es un dique, esto oscuro, es un dique basáltico. No solo, mire, acá este dique basáltico atraviesa rocas metamórficas, este dique basáltico atraviesa rocas sedimentarias. Y acá un sil que se ha acomodado, se ha metido, se ha emplazado, como es la forma de expresarlo, entre paquetes sedimentarios. Les muestro unas coladas basálticas que tienen diferente naturaleza, seguramente modificaciones de la composición gaseosa en los Altos del Agrio, en Neuquén, muy cercano al volcán Copahue. El uso que suelen tener estas regiones, estos lugares, y qué es lo que ocurre en el Copahue, el uso de una actividad térmica residual como generador de energía. En el Copahue han usado esa energía térmica que se conoce como energía geotérmica, para calentar la ruta y en los momentos de invierno que la ruta sea viable, entonces las temperaturas canalizadas por cañería
evitan el congelamiento de la ruta y puede accederse hacia el Copahue. Nos quedan 2 minutos, José. Bueno, termino con esto. Entonces vamos a pasar ligeramente algunos ejemplos de unos batolitos. Los que son, miren el aspecto que tienen. Quiero ver el contraste. Miren el aspecto que tiene una colada basáltica, cómo es, y el aspecto que tiene un granito. El aspecto geomorfológico, el aspecto de la meteorización, permite también identificar este tipo de rocas. Y no quiero dejar de terminar con este ejemplo de dinosaurio, que todo el mundo dice que no existen, pero bueno, lo estamos viendo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, José. ¿Para qué me invitan? Si saben, claro. ¿Cómo no? Claro, Si totalmente. saben cómo soy. Saben cómo soy. Bueno, excelente. Chicos, se nos está quedando 1 minuto, así que no hay demasiadas tiempo para preguntas. Como viene parcial, vamos a poner horarios múltiples toda esta semana y este tema no va incluido en el parcial, ¿sí? Así que esto queda pendiente para el regreso luego del parcial y las recuperaciones. Así que bueno, le agradezco a José y